Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. En este caso, la unidad número 5, el tema es la operación de separación líquido-líquido, y como objetivo vamos a tener que ustedes puedan llegar a determinar el número de etapas requeridas para la separación de un componente. Vamos a iniciar con el marco teórico, donde la operación de separación líquido-líquido, que también es llamada extracción líquido-líquido o extracción con disolvente, consiste en separar lo que viene a ser un componente que se encuentra disuelto en un disolvente. En este caso, el disolvente es del color celeste, el cual se va a transferir hacia otro disolvente, que es de color azul, y este disolvente va a ser insoluble en el primer disolvente. Es por eso que nosotros vamos a observar o podemos observar dos fases, ¿sí? Es un sistema de dos fases. Entonces, la extracción líquido-líquido es una operación que consiste en separar un componente que se encuentra disuelto en un disolvente y este componente es transferido a otro disolvente, el cual es admisible en el primero. Aquí tenemos un esquema de una etapa de separación líquido-líquido, donde esta etapa ingresa una mezcla que tiene componentes A y componente B. El componente A es el componente que lo llamamos soluto y el componente B es el disolvente. En esta fotografía podemos observar, ¿sí?, la mezcla que se encuentra en una ampolla de decantación en un laboratorio. Luego realizamos la adición de lo que viene a ser un disolvente, el disolvente C, y dejamos reposar la mezcla. Luego de un determinado tiempo vamos a poder observar dos etapas. Una, que la vamos a llamar extracto, fase liviana, que está constituida por tres componentes, A, B y C, y va a ser rico en el disolvente C. Y otra fase, que es la fase refinado, denominada también fase pesada, que va a tener los componentes A, B y C, pero va a ser rica en el disolvente B. Ambas fases, tanto extracto como refinado, van a ser fases que están en equilibrio. Por lo tanto, nosotros lo vamos a poder representar en un diagrama de equilibrio, de tal forma, o como lo hicimos en lo que viene a ser la operación de destilación. Y vamos a requerir el diagrama de equilibrio, en este caso del sistema ácido acético, agua y éter. En este caso es un éter isopropílico, y el objetivo va a ser determinar el número de etapas, ¿sí?, para poder recuperar el ácido acético acuoso a partir de la adición de éter isopropílico, hasta que obtenga una concentración o una composición en la fase acuosa o fase refinado de un 10% en masa. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema que está constituido por ácido acético, que sería el componente A, agua, el componente B, y el éter isopropílico, el componente C. El componente transferible, el ácido acético, uno de los disolventes el agua y el otro disolvente el éter isopropílico, que también lo vamos a llamar solvente. Para poder llegar a la separación del ácido acético, vamos a requerir, por ejemplo, en este caso, de varias etapas, ¿sí? Por ejemplo, desde la 1 hasta la N, dependiendo a qué grado de refinado queremos obtener. En este caso tenemos múltiples etapas y están en contracorriente. Aquí va a ingresar lo que nosotros vamos a denominar la solución de ácido acético acuoso o corriente de alimentación, L0, y el caudal de esta corriente de alimentación es de 150 kilogramos por hora, cuya composición en ácido acético es 0,3 y de agua es 0,7. Por otro lado, va a ingresar un solvente, Bn+1,
con un caudal de 450 kilogramos por hora, y este solvente va a ser un solvente puro, es decir, éter isopropílico puro, por lo que en la composición de ICN más 1, este valor va a ser igual a 1. En la etapa que está identificada acá como la etapa 1, entonces, ingresa la alimentación y se va a poner en contacto con un extracto, que lo vamos a llamar B2, y va a estar en contacto un determinado tiempo, y de esta etapa van a salir dos corrientes. Esas corrientes van a ser corrientes en equilibrio. Por una parte vamos a tener el extracto B1, y por otro lado el refinado L1. Ambos están en equilibrio. Si nosotros queremos seguir separando el ácido acético, vamos a requerir de otra etapa. En este caso la etapa 2, y vamos a colocar en contacto al refinado L1 con el extracto B3. Y nuevamente de esta etapa vamos a obtener el extracto B2 y el refinado L2 en equilibrio, hasta que lleguemos a obtener una corriente de refinado LN, como nos plantea el problema, de composición de ácido acético de 0,1. En el ingreso teníamos una composición de 0,3 de ácido acético. Primero vamos a identificar los primeros diagramas que tenemos, ¿sí? Tenemos el diagrama de equilibrio tanto en coordenadas triangulares como en coordenadas rectangulares. En el caso del diagrama en coordenadas triangulares, este vértice que nosotros tenemos acá corresponde al componente A, que en nuestro caso es el ácido acético puro, el componente B puro, que es el agua, y el componente C puro, que es el éter. Y en el eje X tenemos acá, como nos indica, la fracción en masa de ácido acético, tanto en los refinados X como en los extractos Y. Y a medida que nosotros nos desplacemos hacia la derecha, la fracción en masa de ácido acético va a ir aumentando hasta llegar a ser puro, ¿sí? A uno de los vértices. En el eje Y vamos a tener la fracción en masa de éter, lo mismo, tanto en los refinados como en los extractos. Y a medida que asciendo, voy a obtener lo que viene a ser el éter puro en uno de los vértices. En el eje X, ¿sí? Ustedes van a encontrar soluciones que tengan que ver con aquí el ácido acético y el agua. En el eje Y, en este caso va a ser agua y éter. Por lo que en la hipotenusa vamos a tener soluciones de éter y ácido acético. Esta curva que observamos acá es la curva de equilibrio. Internamente, o sea, en el interior de esta curva, vamos a encontrar siempre dos fases, que serían las fases invisibles, el equilibrio, y por afuera de la curva vamos a tener una sola fase. Luego está marcado acá un punto que se denomina punto de pliegue, y por arriba de este punto, sobre la curva de equilibrio, vamos a encontrar a los diferentes extractos. Y por debajo de la curva vamos a encontrar los diferentes refinados. En el caso del diagrama de equilibrio en coordenadas rectangulares, esta curva que nosotros tenemos acá, en esta forma de diagrama, se representa acá, ¿sí? En el eje X vamos a tener la fracción de masa de ácido acético en fase acuosa, y en el eje Y la fracción de masa en ácido acético, pero en la fase éter. Ahora, en esta etapa, por ejemplo la etapa número 1, sabemos que el extracto B1 va a salir en equilibrio con el refinado L1. O sea que sabemos que va a corresponder o va a estar sobre la curva de equilibrio en este sector, porque es un extracto. Pero no sabemos específicamente en qué punto está,
¿sí? Por el momento vamos a suponer uno, vamos a suponer el que está acá, ¿sí? Y vamos a encontrar el refinado que está en equilibrio con ese extracto que es L1. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trazar una vertical hasta intersectar la diagonal de 45, luego rebatimos hacia la derecha hasta intersectar la curva de equilibrio en coordenadas rectangulares, nuevamente una vertical hasta intersectar la curva de equilibrio en el diagrama de coordenadas triangulares en el sector de los refinados. Entonces, aquí tengo la posición del refinado L1, que va a estar en equilibrio con el extracto B1. Esta línea que yo le estoy marcando acá, se llama línea de unión o línea de equilibrio. Bien, entonces buscando dar respuestas a nuestro objetivo, que es la determinación del número de etapas, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a posicionar las diferentes corrientes que tenemos. Tenemos, por un lado, la corriente de alimentación, que tiene una composición de ácido acético 0,3 y de agua 0,7. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en el eje X. Aquí tenemos la posición de la corriente de alimentación. No está sobre la curva de equilibrio porque no es una corriente en equilibrio. Luego, ¿sí? Sabemos que acá tenemos el ingreso del solvente, que lo está haciendo en forma pura, por lo tanto va a corresponder que esté en el vértice superior, el solvente Bn+1. Luego nos vamos a la corriente de refinado, Ln, que sabemos que esta sí es una corriente de equilibrio, y al ser un refinado, se va a encontrar en este sector, sobre la curva de equilibrio. Entonces ahora lo vamos a posicionar a partir de la composición de ácido acético, que nos indica que es 0,1. Entonces, necesitaríamos ahora ubicar el extracto B1, que sabemos que está en este sector, pero no sabemos su posición exacta. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, ¿sí?, es recurrir a lo que viene a ser los balances de masa. Vamos a aplicar balance de masa a esta envolvente, una envolvente global, donde la corriente de alimentación, L0, más la corriente de solvente, Bn+1, va a ser igual a la corriente de refinado Ln, más la corriente de extracto B1, y eso va a ser igual a una mezcla. En lo que corresponde a el balance de masa global con respecto al ácido acético, recordemos que tenemos que multiplicar cada una de las corrientes por la composición de ácido acético que hay en ella. En este caso específico, como estamos trabajando con un solvente que es un solvente puro, lo que significa es que la composición en ácido acético acá va a ser igual a 0. Por otra parte, la corriente de alimentación L0 va a formar una recta con la corriente de solvente Bn+1, y la corriente de refinado Ln va a formar una recta con lo que viene a ser el extracto B1. Donde estas dos rectas se corten, vamos a determinar, o sea, en esa intersección, dónde está la mezcla, o sea, la posición de la mezcla. Bien, entonces primero teníamos que unir la corriente de alimentación L0 con el solvente Bn+1, y por otro lado teníamos que unir la corriente de refinado Ln con la posición del extracto, pero no sabemos si está acá, o si puede ser esta otra línea, o si puede ser esta otra línea. Entonces, ¿quién nos va a definir eso?
¿sí? Lo vamos a hacer a partir de la determinación de la composición de ácido acético en la mezcla. Eso lo vamos a obtener de los balances de masa haciendo el despeje. Y vamos a ver que ese valor va a estar aproximado entre 0.075. Y por otro lado, sabemos que la mezcla va a estar en algún punto sobre esta línea azul. Entonces, con la composición de ácido acético, que es menor a 0,1, ¿sí? En la mezcla, tiro una vertical y a donde intersecta voy a obtener la posición de la mezcla, que a su vez, unido con el refinado LN, forman una recta que también terminan definiendo la posición del extracto B1 cuando esta línea intersecta con la curva de equilibrio en la zona de los extractos. Entonces, de esa manera vamos a determinar la posición del extracto B1. Eso nos va a permitir luego aplicar el método escalonado para poder determinar el número de etapas. Ahora, ¿cómo leemos la composición que tiene esta corriente de extracto B1? Estamos en esta posición, entonces lo que vamos a hacer es trazar una vertical hasta la recta X, o sea, hacia el eje X, y leemos la composición de ácido acético, y por otro lado, en forma horizontal, leemos la composición de lo que corresponde al éter, y la diferencia nos va a estar dando la composición de agua, que en este caso el valor es aproximadamente 0.02. Ahora sí vamos a hacer la determinación del número de etapas. Para eso vamos a tener que reordenar el balance de masa. Ahora la recta lo van a formar la corriente de alimentación, L0, y el extracto B1, y por otro lado la corriente de refinado LN con el extracto, con el solvente Bn+1. Y la intersección de esas dos rectas me va a dar lo que corresponde a un delta o a un punto de operación. Entonces, lo que hacemos acá es marcar las rectas, la corriente de alimentación y el extracto B1, y por otra parte la corriente de refinado LN con el solvente. Donde tenemos la intersección de las dos rectas, vamos a encontrar delta o el punto de operación. Luego nos vamos a posicionar en el extracto Bn+1. No, este es el extracto B1, ¿sí? Y vamos a buscar el refinado con el que está en equilibrio. Nuevamente trazamos una vertical hasta la diagonal de 45, luego rebatimos hacia la derecha hasta la curva de equilibrio, luego una vertical hasta lo que viene a ser la curva de equilibrio en coordenadas triangulares en el sector de los refinados, y vamos a determinar la posición del refinado, en este caso de L1, que se va a encontrar en equilibrio con el extracto B1. Esta línea rosa, que dijimos se denomina línea de unión o línea de equilibrio, va a corresponder a una etapa de mi proceso. Ahora, para continuar, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es que sabemos que la corriente refinado L1 va a formar una recta con el extracto B2, y a su vez también va a formar parte de esta recta el delta de operación. Tenemos la posición de L1, que tenemos acá, que es el refinado L1, y por otro lado la posición de este delta, que la tenemos acá, en esta parte superior. Entonces puedo trazar la recta. Y
y donde intersecte con la curva de equilibrio en la zona de los extractos, nos va a estar determinando la posición del extracto B2. Y de allí aplico nuevamente el procedimiento, trazo una recta vertical hasta la diagonal de 45, la horizontal hasta la curva de equilibrio, y luego una vertical hasta la curva de equilibrio en la zona de los refinados. Y obtengo el refinado L2, que va a estar en equilibrio con el extracto B2. Entonces ya tenemos nuestra segunda etapa. Y esto lo vamos a hacer hasta que la corriente del refinado Ln llegue a una composición de 0,1. Entonces allí va a parar el método. Ustedes cuando lo realicen van a ver que les va a dar un aproximado de un total de etapas de 2.4 etapas. Vamos a continuar con el sistema ácido acético, agua y éter. Pero en este caso vamos a introducir un concepto que es el concepto de caudal de solvente mínimo. Si recuerdan, nosotros en destilación teníamos la relación de reflujo, donde una relación de reflujo mínima nos daba un número de etapas infinitas y una máxima nos estaba dando un número de etapas mínimo. Como no eran operativos, nos manejábamos con una relación de operación. Para este caso, vamos a tener un caudal de solvente mínimo, que también nos va a estar dando un número de etapas infinito, y un caudal de solvente máximo, un número de etapas mínimo. Como también no es operativo ninguno de los dos extremos, vamos a hacer uso de un caudal de solvente de operación, que en este caso es de 2 veces el caudal de solvente mínimo. Es por eso que para poder hacer la determinación del número de etapas, primero vamos a tener que determinar el valor de este caudal de solvente mínimo. Entonces, nuevamente, ¿sí? De acuerdo a los datos que tengamos del problema, vamos a posicionar la corriente de alimentación, L0, vamos a posicionar al solvente. En este caso, tenemos esta posición porque ustedes van a ver en el problema que no vamos a trabajar con un solvente puro, ¿sí? Luego nos posicionamos lo que viene a ser la corriente refinado Ln, y tendríamos que posicionar al extracto B1. En el anterior problema lo hacíamos a partir, ¿sí?, de lo que viene a ser la composición de ácido acético en la mezcla. Pero para poder obtener ese valor tuvimos que recurrir a los balances de masa y donde teníamos además el caudal de solvente que estábamos ocupando. En este caso no lo tenemos, solamente sabemos que es 2 veces el caudal de solvente mínimo. Entonces, el procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Vamos a suponer una posición, ¿sí?, del extracto B1 que correspondería, vamos a decirlo así, a la condición de solvente mínimo. Y vamos a suponer que está en esta posición. Y lo que vamos a hacer es encontrar, ¿sí?, el refinado que estaría en equilibrio. Nuevamente hacemos el procedimiento. Y aquí nos encontraríamos con la intersección de la curva de equilibrio en la zona de los refinados, y tendríamos el refinado que está en equilibrio con el extracto B1. Esta sería su línea de unión. Ahora bien, si esa línea de unión prolongada pasa por la posición que yo tengo acá de la corriente de alimentación L0, vamos a decir que la suposición es correcta, ¿sí?, la suposición de la posición de acá del extracto B1. Si no, voy a tener que seguir moviéndome hasta cumplir con que la línea de unión prolongada pase
por la corriente de alimentación. Entonces, en este caso está posicionada correctamente, diríamos. Entonces, nuevamente hago la unión para determinar la recta entre el refinado LN y el extracto B1 y de la corriente de alimentación y del solvente Bn+1. Y la intersección de esas dos rectas nos va a dar el punto mezcla. Pero este punto mezcla va a corresponder a las condiciones de solvente mínimo. Entonces aquí vamos a tener la composición de ácido acético en las condiciones mínimas, de solvente mínimo. El valor está aproximadamente o ronda a los 0.26, ¿sí? En ácido acético, para lo que viene a ser la posición en lo que respecta al eje X de la mezcla. Entonces, teniendo ya este valor, nosotros nos podemos ir a los balances de masa y de allí despejar lo que viene a ser el caudal del solvente mínimo. Entonces ya tenemos el caudal del solvente mínimo, lo multiplicamos por 2 y vamos a obtener el caudal de solvente de operación. Y una vez que ya obtenemos el caudal de solvente de operación, vamos a continuar con los mismos pasos para la determinación del número de etapas. Entonces, hasta acá llegamos, chicos, con lo que viene a ser la extracción líquido-líquido.